Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 15 de agosto del año 2023. Hace rato en el anuncio me andaba volando ya hacia el futuro 3 días. Entonces estamos a 15 apenas. Hoy es día de quincena para los que nos pagan cada 15 días. Entonces, imagínense que ni siquiera eso forma parte de mi calendario ordinario, ¿sí? Pagaron en mi cuenta, me di seguramente. Entonces, qué bendición. Eso significa que más que la quincena, Dios es el centro del enfoque y eso está muy bien. En esta noche quiero comenzar con un tema. eh, Siempre andamos dando pausas a otras cosas. Yo sé que eso es bastante desordenado, pero en nuestro último viaje misionero, hubo una serie de cosas que me causaron inquietud y a partir de ellas he estado reflexionando sobre un esquema de gobierno que es ancestral y que de una u otra forma ha marcado, ha generado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, una forma de comportarse, una forma de manifestar el cristianismo. Y entonces quiero pedirles que me ayuden a pensar en ello, porque además de pensar en ello, tenemos que pensar qué tanto nuestra congregación o las congregaciones que conocemos nosotros se encuentran de alguna manera influenciadas por este mover, que es un mover antiquísimo. Ni siquiera me atrevo a decir que es un mover precolombino, porque eso sería ubicarlo antes del descubrimiento de América, pero en los años inmediatos, ¿sí? Anteriores seguramente al descubrimiento y después que quedó en nuestro país durante los 500 años de la conquista hispana, pero esto es más antiguo y vamos a estudiarlo entonces para que tengamos una claridad en ello y yo les pido entonces que estemos atentos, abiertos los ojos y el corazón para que las cosas que Dios nos quiera hablar y mostrar, me ayuden por favor a que las podamos ver en el nombre de Jesús. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición en nosotros, por tu fidelidad en nuestras vidas. Señor, te pedimos, como siempre, sé tú en nosotros, háblanos en nuestros corazones, habla, Señor, en nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a poder ver las cosas como tú las ves, verlas desde la perspectiva de tu palabra, hacernos las preguntas correctas, Señor, para que entonces podamos recibir de tu espíritu las respuestas adecuadas para entender no solamente nuestros tiempos, sino las cosas que desde antes de que nosotros naciéramos, nos convirtiéramos a ti, Señor, ya estaban afectando al cuerpo de Cristo. Entonces, gracias, Padre, por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, vayamos a la palabra, pues, y la primera cuestión a donde nos vamos a ir es en Mateo capítulo 20, verso 20. Mateo capítulo 20, verso 20 es la petición de una madre. Ya, híjole, con las mamás, ¿eh? Porque yo sé, y ojalá que no diga nada que ofenda a nadie, pero la gente que cree en el marianismo, uno de sus argumentos es que hay que pedirle a María para que María convenza a Jesús. Y tenemos a María, madre de Jesús, en las bodas de Caná de Galilea, torciéndole el brazo a Jesús. ¿Por qué lo sabemos que lo está forzando? Porque Jesús le dice, mujer, todavía no es mi hora, ¿sí? Y ella le insiste, como que no se da por entendida y le dice a los que están ahí sirviendo en las mesas, hagan todo lo que les diga, ¿sí? Y finalmente Jesús termina convirtiendo el agua en vino y ese es un milagro muy, muy favorecido y muy mencionado en el catolicismo, porque está María y porque en el catolicismo el elixir de la uva siempre ha sido muy apreciado fuera de la consagración, entonces la gente se consagra los fines de semana, bien consagrados, ¿sí?
Pero aquí no estamos hablando de María, Madre de Jesús. Acá vamos a estar hablando entonces acerca de la madre de Juan y Jacobo, esposa de Zebedeo. Y entonces va a decirnos esta mujer. Bueno, dice Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, ¿sí? O sea, viene la mamá y se trae a sus muchachos, ¿sí? Uno de cada lado, a ver, véngase muchachitos, ¿sí? Y se postra delante de él, interesante porque ustedes saben que Jesús en ese momento, desde la revelación natural, pues es un rabí, no le reconocen muchos como hijo de Dios, y entonces es interesante que esta mujer llegue y se incline delante de él para pedirle algo. Entonces, lo que estamos viendo es una mujer que llega en actitud de súplica. Y entonces esta mujer en actitud de súplica le dice, quiero pedirte algo. Y él le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, noten ustedes, ordena. O sea, tú eres un hombre con autoridad, ¿sí? Yo quiero pedirte que tú ordenes que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y siempre he hecho la broma que menos mal que esta mujer solamente tenía dos hijos, porque si hubiera tenido tres, le hubiera dicho uno a tu derecha, otro a tu izquierda y el otro en la cabeza, ¿verdad? Ahí que se te trepe encima. ¿Qué está haciendo esta mujer? Esta mujer está reproduciendo un patrón del mundo en la relación de la iglesia. ¿Cuál es el patrón del mundo? Pues voy con el líder, voy con el político, voy con el gobernador y le pido un huesito para mi familiar. Oye, ¿no tienes algo con que ayudes a mi hijo? Fíjate que no tiene trabajo, ¿sí? Aunque sea de secretario de finanzas o no sé, de lo que tú quieras, ¿sí? Y entonces le está pidiendo que se sienten junto a él, ¿sí? A la derecha y a la izquierda, o sea, que los nombre los dos principales funcionarios del reino. Nada tímida la señora, ¿sí? Nada poquitera, ¿sí? Entonces ella llega y dice, mira, yo sé que mis hijos te acompañan siempre, van contigo, ¿sí? Es más, a este hasta lo tienes de chiqueado, ¿sí? Pues dice que es el discípulo amado. Entonces, pues, ¿qué tanto te cuesta, Señor? Sí, si de todos modos te acompañan, si de todos modos van contigo a todos lados, mira, los que siempre van contigo son tres. Y nótese ustedes que de ahí ya le sale el celo a Pedro. Años después vamos a ver que Pedro está todavía ahí, todo celoso de Juan en la resurrección, porque la madre de Juan y Jacobo, esposa de Zebedeo, allí anda diciéndole, ándale, Señor, ¿sí? Conviértelos en tus principales colaboradores. Y entonces Jesús respondiendo les dice, no saben lo que están pidiendo. O sea, ojo con esto, no tienes ni idea de las consecuencias que tiene pedir caminar conmigo. No tienes ni idea de las consecuencias que tiene decir, yo quiero ir por donde tú vas, estar por donde tú estás, hacer lo que tú haces. Y Jesús les dice, ¿eso quieren de verdad? Y yo, sí, señor, sí, esto es lo que... Ándeles, pues, ¿sí? Podéis beber, dice, del vaso que yo he de beber, o dicho de otra manera, podrán llevar a cabo el pacto, porque acuérdense que el vaso que se bebe es el vaso de pacto, y podrán ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Acuérdense que Jesús tuvo un bautismo, no el de agua, ya había pasado el de agua, no el del Espíritu, ya había estado en el desierto con el Espíritu, le faltaba el bautismo, ¿sí? En el fuego de la prueba, el bautismo de la sangre de Jesús, ¿sí? O sea, el ser sacrificado. Ellos que no estaban entendiendo nada,
como muchas veces nosotros cuando decimos, sí, Señor, yo iré a donde tú quieras y Dios dice, ¿de veras? Yo voy a hacer lo que tú quieras y Dios dice, ¿de veras? Ellos dijeron, sí, Señor, podemos, ¿sí? Y él entonces finalmente ve que, bueno, él sabe que son dos hombres que efectivamente tienen un corazón para él. De hecho, uno de ellos es mártir, ¿sí? Fue el primero de los discípulos, no contando a Judas que se suicida, pero Jacobo es el primero que muere. Pedro se escapa. Entonces a Jacobo, Santiago, lo van a pasar a filo de espada, ¿sí? Y les dice Jesús en el verso 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado van a ser bautizados. O sea, eso ya está. Querían llevar la misma suerte que yo, querían vivir el mismo proceso que yo, querían dar su vida por el Padre como yo. Perfecto, así será. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. O sea, no me corresponde a mí, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, es el Padre eterno el que establecerá finalmente los niveles de honra y gloria de cada uno. Yo vengo a morir y aún yo, ¿sí?, el nombre que he de recibir, el nivel de honra y de reconocimiento que he de recibir, me lo dará el Padre, ¿no? Dice, cuando oyeron esto, los otros 10 que andaban por allí, ¿sí?, y ahí entre esos 10 está Pedro, se enojaron contra los dos hermanos. Noten ustedes, sí, primero, la actitud de ventaja. En México se llama gandallismo, por si alguien nos escucha de fuera, y decimos gandalla. El gandalla no batalla, ¿sí? El gandalla es el que pega primero, pega dos veces, el que escoge primero, el que se aboraza, el que está tratando de sacar ventaja sobre otros. Y Juan y Jacobo, ayudados de la mamá, se vieron bastante ventajosos. Gandallitas, gandallitas. Pero los otros se vieron entonces celosos, ardidos, enojados, molestos, ¿sí? Y se empieza a generar allí un clima de distensión. Yo sé que en el cuerpo de Cristo jamás pasa eso, que no hay envidias, que todo es puro destilar de miel y que todo el mundo siempre está, ¿sí?, diciendo qué bueno que Dios escogió a mi hermano en lugar de mí. Ajá, ajá. Seguramente la cosa se puso tensa, que en el verso 25, noten ustedes, del 22 al 23, ya se fue la madre, digo, del 23 al 24 ya se fue la madre, y del 24 al 25 ya hubo por ahí un berrinche colectivo, ya se están ahí murmurando. Pedrito, que era de la lengua fácil, de la lengua larga, seguramente ya estaba diciendo, además con lo tosco y bronco que era, sí, seguramente ya estaba refunfuñando. Jesús se da cuenta de todas estas cosas, verso 25, y llamándoles les dice, y ojo con este versículo, por favor. Dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Noten ustedes el versículo, vamos a regresar a él en un momento más, ¿eh? Entonces, ustedes saben, dice, que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, ¿sí? Y entonces cuando decimos señorío es curios y enseñorearse es catacurios. Catacurios. Tomar señorío sobre. Tomar señorío sobre algo, ¿sí? Y entonces, y los que ejercen, dice, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Potestad es una autoridad investida, ¿sí? Y la autoridad investida es exousia, y entonces esto es catexousia. O sea, la autoridad investida que tienen la ponen sobre.
Ahora, ponerse sobre alguien, o sea, si un hombre agarra a una mujer y se le pone sobre y ella no quiere, pues eso es dominación, eso es abuso, eso es violatorio. Cuando nosotros decimos sobre, de lo que estamos diciendo es imponerse. Imponerse es ponerse sobre alguien. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Está diciendo, saben que los que son gobernantes de las naciones se enseñorean, o sea, imponen su poder sobre ellas, ¿sí? Y ponen su señorío. No es que quieras, no te estoy preguntando si quieres, te estoy diciendo, vas a obedecer. Cuando nosotros entendemos eso, o sea, entendamos entonces que el Señor Jesús está hablando de la condición humana, de la naturaleza humana. ¿Cómo se hizo China comunista? O sea, todos levantaron la mano y dijeron, vamos a ser comunistas. No, hicieron una revolución que se llamó la Revolución Roja y se impusieron sobre, o sea, todo aquel que no estuvo de acuerdo, se murió. Bueno, lo mataron. Hasta que los que se quedaron dijeron, está bien, ¿sí? No vamos a pelear, ¿sí? Nos rendimos. Bueno, eso fue con la Revolución Roja de China, pero con la Revolución Bolchevique de Rusia, pues lo mismo. Y con la Revolución Cubana, pues lo mismo. Y con la Revolución Mexicana o con la independencia de México o con la conquista de España sobre México o con lo que ustedes quieran, cualquier momento en la historia de la humanidad donde una persona usa su fuerza militar, usa su fuerza para imponerse sobre otro, no lo está haciendo por la buena voluntad del dominado. Lo está haciendo por la brutalidad de la imposición del dominante. ¿Preguntas, comentarios sobre esto? ¿Sí queda clarísimo el verso 25? Me es muy importante que quede muy claro ese verso 25, porque de otra manera no vamos a entender entonces la visión antitética del Señor. ¿Qué significa antítesis? Cuando hablamos de una tesis, lo que está diciendo el Señor, esto es así en el mundo. La manera de proceder del mundo es que el que tiene la fuerza se impone sobre otro y con la fuerza hace que el otro obedezca, se someta a él, lo domina, lo esclaviza, lo obliga a que le obedezca. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y luego viene la antítesis. Y la antítesis es la postura contraria. Y dice el Señor, mas entre ustedes no será así. O dicho de otra manera, el mundo actúa por la fuerza, ustedes no lo harán así. El mundo se impone, ustedes no lo harán así. El mundo violenta, ustedes no lo harán así. Ustedes tienen que hacerlo de una manera diferente, de tal manera que el que quiere hacerse grande entre ustedes sea el que sirve. Y el que quiera ser el primero de entre ustedes, ¿sí? Será su siervo. Y entonces para que la gente diga, ay señor, eso está raro, señor, eso no está bien. Nunca ha sucedido así. Y entonces viene el verso 28, que es fundamental. Porque dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el liderazgo en el cuerpo de Cristo es antitético, es antagonista, es todo lo contrario
al liderazgo en el mundo. Entonces, primer punto argumental. La madre de Juan y Jacobo, pensando a la usanza del mundo, porque finalmente, pues la mujer eso era, no era alguien con una brillantez doctrinal, pues era una pobre mujer, esposa de un pescador. Además, no habían dado con Jesús, no entendía la manera de Jesús, y ella, a la manera del mundo, llega y le dice, da la orden que mis hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que se imponga entonces tu voluntad. El Señor Jesucristo no, dice, no, así no funciona esto. Todos los discípulos están ahí peleándose porque todos querían estar o a la derecha o a la izquierda. Y el Señor Jesús, para acabar con el problema de tajo, les dice, hay dos formas de hacerlo. La manera del mundo es, dice el verso 20-25, los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, se imponen sobre ellas, toman a la fuerza y con violencia sobre la voluntad de los otros, el control, los obligan a obedecer, los convierten en esclavos, abusan de ellos, son violatorios, ejercen sobre ellas su potestad, su autoridad delegada, su capacidad de dominio sobre ellos. Pero entre ustedes, dice el verso 26, 27 y 28, pero entre ustedes no será así, no debe de ser así. El que quiera ser el primero sea el último, ¿sí? El que quiera ser el más grande sea el servidor. Y el argumento es porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, reafirmaciones sobre este punto. ¿Queda claro? Manitas por allá a todos los que están escuchando, porque nada más tengo una o dos cámaras prendidas, entonces realmente no sé si nomás veo a Romina y a Dulce, pero entonces, si no hay, ok, Romy, entonces, si no hay ninguna pregunta o aclaración, me daré por entendido de que todo va maravillosamente a cabo. Muy bien, sea así. Y entonces vamos con nuestro siguiente punto, ¿sí? En esta cuestión. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, me acompañan Efesios capítulo 6, verso 12, es un pasaje que es importantísimo porque nos habla de la armadura de Dios. Ustedes saben acerca de la armadura, ¿sí? Y entonces en el verso 12, hablando de guerra espiritual, nos va a decir entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra lucha no es en la dimensión humana. El ser humano se ha pasado toda su vida luchando contra otros humanos. Lucha contra otros humanos para imponerse a otros o lucha contra otros humanos para que no se impongan sobre él. Las guerras en la historia de la humanidad son guerras ser humano contra ser humano. Y dice el Señor, bueno, nos dice Dios a través del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ¿sí? Que nuestra lucha no es al nivel de la dimensión humana, sino es una lucha espiritual, una guerra espiritual. Y nos dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, no voy a dedicarle mucho tiempo cuando hablo de principados, curios, cuando hablo de potestades, exousia, pero sí le quiero dedicar el tiempo a hablar entonces acerca de gobernadores. ¿Por qué de gobernadores? Porque la palabra gobernadores, ¿sí? Ok, aquí estoy entonces, gobernadores, lo pongo aquí en amarillo para que se vea. Y voy a ponerle entonces
mi roedor acá, mi ratón encima, para ver si se alcanza a ver allí la palabra en griego, que la palabra en griego es la palabra cosmocrato. ¿Sí? Ok, se las muestro acá abajo para que la vean. Entonces, la palabra en griego es la palabra cosmocrator. Krato es poder. Cosmocrator, ¿sí? Con R al final, está hablando de alguien que ejerce el poder. Cosmos es el mundo. Entonces, en griego, cuando se habla de cosmos, se está hablando del mundo, de la creación, ¿sí? Y esa palabra la seguimos utilizando todavía, ¿sí? Entonces, el cosmos, para los griegos es el mundo. Kratos es poder. De ahí viene la palabra democracia, kratos, ¿sí? Autocracia, ¿sí? Gobernarse a sí mismo. Ok, entonces, cosmocrator, ¿sí? Significa el que gobierna al mundo. Gobernadores de tinieblas, ¿sí? Cuando estamos hablando entonces gobernadores, cosmocrator, ¿sí? Y tinieblas, entonces es la palabra skotos. Skotos significa sombras, lo que está escondido, lo que está oculto a la vista. Y entonces, figurativamente, oscuridad, tinieblas, ¿sí? Pero entonces, skotos es lo que está, ¿sí? A la sombra, lo que no se ve, lo que no se percibe. Y entonces, si juntamos la idea de estas palabras, ¿sí? Cuando decimos nosotros cosmocrator, ¿sí? Y luego decimos skotos, lo que estamos diciendo es el que gobierna al mundo, el que controla al mundo desde lo que no se ve. El que controla desde lo que no se ve. Y yo sé, por supuesto, que hay tinieblas espirituales, que hay demonios debajo de las mesas, o bueno, casi siempre están en el closet, o cuando menos ahí los veía yo de chiquillo, más de algunos de ustedes también lo vio. Realmente esos no son los tan peligrosos, los peligrosos son las que andan trepados arriba de los hombros de no sé qué gente necia y andan haciendo ahí barbaridades. Pero bueno, pongámonos serios. Y resulta que hay cosas que gobiernan al mundo y que tú no las ves. Es más, te gobiernan a ti y ni siquiera te das cuenta. Gobiernan a la iglesia y la iglesia ni siquiera se da cuenta y eso es lo grave de Cosmocrator, ¿sí? Skotos. Porque lo que estamos diciendo es que hay cosas que hacen que incluso tu interpretación de la Biblia tenga un sesgo. Porque han gobernado el mundo en el que te mueves y eso hace que interpretes todo de acuerdo a esa concepción. Muy bien, vayamos a los ejemplos. ¿Han oído hablar ustedes del machismo? El machismo es un cosmocrator. A menos que tú seas consciente de ello, o sea, que te pongas a revisarlo en tus actitudes, lo más seguro es que si eres hombre o eres mujer y creciste en ese contexto, tengas una influencia en tu vida que te hace que veas todas las cosas, aún dentro de la iglesia, aún en tu lectura de la Biblia, desde esa percepción. Hay congregaciones donde las mujeres no pueden predicar por el pecado de ser mujeres. Claro, o sea, que tiene que ser algo maligno, ¿no? Porque si no, ¿cómo sería posible que una hija de Dios no pudiera hablar en nombre de Dios? Sí, pero son mujeres. Y no se da cuenta la gente que está fluyendo bajo un cosmocrator que distorsiona su visión de la palabra. Y por esa distorsión de la palabra, ellos aseguran, meterían la mano al fuego para jurar que Dios no puede usar a una mujer. Pero son tinieblas nublando su vista. ¿Me explico?
se convierten entonces en prácticas sociales, culturales, que estamos tan acostumbrados a ellas, que no nos damos cuenta de cómo controlan nuestra manera de ser. Y la iglesia está bastante llena de esos tipos de cosmocratos. Entonces, estábamos hablando de gobierno y estábamos diciendo que llega la mamá de Juan y Jacobo y ella está tratando de reproducir un modelo y los discípulos están peleando porque viven bajo un modelo, un cosmocrator que no les permite ver que están siendo controlados fuera de la visión del reino. Alguien diría, ¿son malignos? Lo están haciendo de buena intención, metiendo la pata, si ustedes quieren, pero de buena intención, pensando que están agradando a Dios. El apóstol Pablo persiguió cristianos. Colaboró para que Esteban fuera apedreado. Y estaba bajo un cosmocrator de religiosidad. Y él pensaba que estaba agradando a Dios con pura conciencia. Hasta que Dios se lo reveló. Con esto, ¿qué estoy intentando decir? Y este es mi segundo punto. Seguramente ustedes o yo, o al revés, si quieren, yo y luego ustedes, o como sea todos juntos, lo más seguro es que algunas de nuestras decisiones, algunos de nuestros comportamientos hasta este momento, incluso pueden haber estado o siguen estando influenciados por maneras de pensar que no son del reino de Dios, pero que estamos tan naturalizados en ellas, que este cosmocrator, Scotos, felizmente nos tiene controlados. Ok, yo espero que esto que estoy diciendo, entonces, de alguna manera nos empiece a hacer sentir una inquietud, una comezoncilla de decir, bueno, Señor, a ver, ¿qué hay detrás de ello? Revélame, Señor, porque esto es más serio de lo que yo quisiera. Y entonces vamos a Primera de Samuel, capítulo 8, y yo sé que a ustedes les fascina leer mucho la Biblia, entonces, ¿sí? Para gusto de ustedes, nos vamos a echar casi todo un capítulo, el capítulo 8, de hecho todo el capítulo 8 de Primera de Samuel, lo vamos a revisar, vamos a ir pensando en algunas cosas, pero ojo, ya tenemos entonces dos condiciones de entrada. Por un lado, ya hemos hablado acerca de la madre de Jacobo y Juan pidiéndole a Jesús, que uno esté a la derecha, otro a la izquierda, funcionando, fluyendo bajo el cosmocrator del gobierno del mundo. Segundo, tenemos Efesios 6, verso 12, donde el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad de la región de celeste. Ok. Vamos entonces a 1 Samuel capítulo 8 en el verso 1. Y apenas voy en mi segunda página de apuntes, entonces yo les pido que tengan mucha paciencia, porque según mis hojas son 15 hojas de apuntes. Siempre me pasa que empiezo a sacar apuntes y hay un puño de cosas que quisiera decir. Algunas se dirán y otras serán parte de otra clase y otras muy probablemente con lo desordenado que soy, quizá nunca las conozcan hasta que lleguen al cielo, el Señor se las revele a ustedes, lo cual sería mejor. Y entonces, Israel pide un rey. Así dice la Biblia Reina Valera 60, que tengo yo por aquí. 1 Samuel 8:1, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Noten ustedes que esta es una práctica muy común. El papá, que ama mucho a sus hijitos, y dice, bueno, si yo sirvo a Dios, seguramente mis hijos van a servir a Dios.
Samuel fue un hombre apasionado por Dios toda su vida. Desde muy pequeño tuvo una pasión, un servicio, una consagración para Dios. Pero ojo, los llamados son personales. Si estuviéramos juntos en este momento, les diría, repitan conmigo 10,000 veces, los llamados son personales. ¿Por qué? Porque yo pienso que porque yo sirvo a Dios, mi hijo tiene que servir a Dios. Y eso bíblicamente una y otra vez nos damos de topes viendo que no necesariamente va a ser así. Él habría creado no 2 hijos, había creado 2 monstruitos. ¿Por qué 2 monstruitos? Porque Samuel era un hombre intachable delante de Dios, pero sus hijos no anduvieron los caminos de su padre. Y allí tendríamos tela de dónde cortar, ¿sí? De cómo los ministros nos dedicamos tanto tiempo a andar enseñando ajenos y muchas veces se nos olvidan los propios, ¿sí? Y bueno, yo soy papá y mis hijas me han reclamado mi ausencia, me han reclamado un montón de cosas, ¿sí? Acerca de cómo le dediqué tiempo a otros y no tanto a ellas. Seguramente hay mucho de verdad en eso. Y entonces los ministros, en nuestro celo, en nuestra pasión, en nuestro deseo, yo no sé si en nuestra avaricia, en nuestro ego, lo que ustedes quieran, gusten y manden, este pobre hombre Samuel, excelente en unas cosas, pero tristemente fracasado en otras, resulta que sus hijos, ¿sí?, no anduvieron por los caminos de su padre. Dice el verso 2, y el nombre de su primogénito fue Joel, y el segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pillos miserables, detestables ladrones, corruptos. Mal ejemplo para el pueblo de Dios. Y entonces, algunos ancianos, no, la mayoría de ancianos, no, dice, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Noten ustedes, ¿dónde comienza el problema? Porque siempre decimos, es que el pueblo de Dios desechó a Samuel y no quisieron a los sacerdotes. Si leemos bien y en el orden correcto, nos vamos a dar cuenta que tristemente todo empezó porque quien estaba en la cabeza no cuidó un área que era fundamental, el área de su sucesión. Él pensaba, como todos los padres pensamos, que sus hijos, por haber crecido como sus hijos, que sus hijos, por haber escuchado toda la vida lo que el padre hacía, iban a tener esa misma vocación. Pero estos muchachos, algo sucedió con ellos, y no va a ser tema de esta clase, pero terminaron perversos. Perverso significa fuera del camino. Sí, yo sé que se oye muy feo, pero bueno, significa tan simple como que no iban en la misma dirección que el padre. Se salieron del camino. Y entonces vienen todos los ancianos de Israel, se juntan entonces con Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, o sea, Samuel, con todo respeto, ya estás viejo y no se ve que vayas a rejuvenecer, ¿sí? O sea, tú ya vas hacia tu propia muerte, ya vas hacia tu destrucción. Y tus hijos no andan en tus caminos. Estamos preocupados por la sucesión, es lo que le están diciendo.
Estamos preocupados por la sucesión. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Quién va a juzgar al pueblo si tus hijos son unos corruptos? ¿Quién va a dirigir a esta nación si tus hijos son unos perversos? Ahora, ¿qué están haciendo los ancianos? Ojo con esto, por favor, vean el corazón de esta gente. Si no tienen referentes en el pueblo de Dios, ellos están diciendo, pues entonces hagamos como hacen los otros, las otras naciones. ¿Sí? ¿Por qué dijeron eso? Porque si adentro del templo no veo respuesta, entonces la respuesta la voy a buscar en otro lado, y ese otro lado es afuera. Esa pregunta nos tiene que cuestionar a nosotros en este momento, ¿sí? Entonces yo quiero ponérselos así, crudamente, cruelmente, porque si yo les he hablado de que en un cierto tiempo Dios me va a quitar de estar al frente y soy consciente de ello, una y otra vez yo he estado insistiendo en que Dios tendrá que levantar entonces a alguien, no que haga lo que yo he hecho, no, que haga mucho mejor que lo que yo he hecho. No que tome mi lugar, no, que tome el lugar que Dios le dé a él, pero que logre lo que yo no logré, que alcance lo que yo no alcancé, que haga lo que yo no pude hacer, para que entonces el cuerpo de Cristo vaya más adelante, que crezca, que se fortalezca, que supere mis debilidades, mis limitaciones, mis incapacidades, que establezca el reino. Pero si adentro no hay, entonces, noten ustedes cómo ese es un principio triste de la vida espiritual. Si tú no encuentras respuesta adentro, la buscarás afuera. Si Dios no te sanó, entonces, bueno, pues busquemos un buen cirujano, pues, porque Dios no me sanó. Si Dios no me proveyó, bueno, pues entonces vayamos con el prestamista de la esquina que me preste, porque pues Dios no me proveyó. Si Dios no me mandó la pareja, pues entonces me paro en alguna esquina a ver qué cosa pasa y a ver a qué me le pego, ¿verdad? Pues sí, tristemente. Porque estamos diciendo, Dios, dámelo, pero probablemente no estamos dispuestos al proceso de lo que significa quién debe estar allí. Porque entonces lo que hacemos es inconscientemente tomamos las maneras del mundo, entonces. Y ellos dijeron, así como los demás pueblos tienen quien los juzgue, ¿sí? Estamos viendo que tus hijos son unos inútiles, ¿sí? Y entonces le dicen, constitúyenos un rey que nos juzgue, tus hijos no sirven para juzgar, ¿sí? Como tienen todos los demás, no va a ser tan malo que todo el mundo lo tiene. Ahora, mal de muchos, consuelo de estúpidos. Que todo el mundo lo haga no significa que sea lo correcto, todo el mundo se va al infierno, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que buscar la manera de Dios. Ahora, a Samuel no le agradó esta palabra, ¿sí? A Samuel no le agradó que le dijeran que sus hijos eran unos inútiles, pero tampoco le agradó que dijeran, danos un rey que nos juzgue, porque eso significaba que la gente ya no iba a buscar directamente a Dios, sino que iba a buscar a una persona. Y entonces, importantísimo el verso 7. El Señor, fíjense ustedes, no le dice, ve y repréndelos. Les dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, dice, sino que me han desechado a mí para que no reine sobre ellos.
¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios es un Dios celoso? ¿Y qué significa un Dios celoso? A ver, abre el micrófono, Dulce, porque soy bueno para leer los labios, pero no tanto. Buenas noches. Buenas Es un noches. Dios celoso. Mi comprensión de que es un Dios celoso es de que Él es todo. Y si Él es todo, no, no es posible que, me estaba diciendo usted, si tengo al médico, ¿por qué voy a ir a un hombre? Si el hombre tiene el conocimiento, fabuloso, pero primero tengo que ir en oración a Dios para que Él me guíe, pero no estamos acostumbrados ya a dejarnos guiar. Y perdón, saco el tema nuevamente. Cuando mi madre estaba en esa cama de hospital, yo le dije, Señor, tú lo puedes todo, tú la puedes levantar íntegra, pero si ella no te entrega su corazón y ella va a seguir siendo como es, va a seguir sufriendo y dañándose. Si es tu voluntad, llévatela, Padre. Tú me la puedes dejar. Tú sabes cuánto la amo, pero tú sabes también cómo va a reaccionar ella. Y yo a tu voluntad me someto. Y es algo que nos es tan difícil. Siempre, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Lo he hecho, yo lo he hecho, oren por mí. La oración más cercana a mi Padre es la mía, porque es una comunión, es una relación. Entonces, es lo que Él quiere, que solamente yo dependa de Él. No es lo que usted me dice, no es lo que me pueda aconsejar Romina, no es lo que me pueda decir Eriquita, no, es Él y yo, solamente. No hay nadie más fuera de este círculo que somos Él y yo. Y perdón. No, está bien. Sí. Romy nos dice, Dios no comparte su gloria, eso es ser celoso. Cuando yo le pregunté a Dios qué significaba ser celoso, o sea, ese versículo a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Porque Dios dice, hazles caso, haz lo que te digan. Yo, Señor, pues, si lo que están diciendo no es correcto. Y la respuesta que me dio me suena en esos dichos de rancho, ¿sí? Yo no soy plato de segunda mesa. ¿No quieres conmigo? Está bien. Por donde usted quiera, ¿sí? O sea, 5:15 dice, andaré pues y volveré a mi lugar. O sea, me voy a ir. Esconderé mi rostro hasta que reconozcas tu pecado, hasta que reconozcas tu necesidad, hasta que reconozcas tu condición. En tu angustia me buscarás. ¿Sí? Para mí, cuando lo entendí de esa manera, entendí cómo cuando Dios dice, yo no soy plato de segunda mesa, es, si yo no soy, entonces tu opción, ve y busca tu opción, no hay problema. ¿Sí? ¿Crees que alguien lo va a hacer mejor que yo? Ándele pues, vaya y busque. ¿Sí? ¿Crees que otro te va a ofrecer más? Vaya y busque. Con otro te sentirás mejor. Vaya y busque. ¿Sí? Hemos cometido el error de convertir nuestra doctrina en una doctrina de favor a Dios. O sea, yo le estoy haciendo el favor a Dios de reconocerlo como Dios. Y Dios dice, no, 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 no te equivoques, mi niño. ¿Sí? O sea, el favor te lo hago yo a ti. Pero no quieres que te haga el favor. Mira, no hay nada peor que tratar de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. No hay más sordo que el que no quiere oír y no hay más ciego que el que no quiere ver. Si usted no quiere, pues simplemente entonces hágale como usted quiere. Yo sé que al decirlo de esa manera suena tosco, finalmente pues de rancho, pero tenemos que entender que Dios es un Dios de rancho. Belén, Efrata, pequeña entre las naciones, o sea, que tú digas la metrópoli tampoco, ¿verdad? Y él dice, no, el que no quiera, pues no. Aquí hay para el que quiere. Y el que no, pues no.
Ándele pues, vaya por donde usted quiere. Eso es lo que quiere. ¿Quiere un rey? Ándele pues, le vamos a dar un rey. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Dice, pues si estos tienen años diciendo que me van a abandonar, tienen años dándome la espalda, tienen años siendo infieles, tienen años. O sea, ¿cuál es la novedad, Samuel? Tú porque no te das cuenta en tu condición humana. Pero yo me doy cuenta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Así lo va a decir el Señor. Entonces, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, y aquí una vez más, ¿sí? Jeremías 2:13 también va a decir, me dejaron a mí fuentes de agua viva, ¿sí? Entonces, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Mira, Samuel, esta gente es desechable, ¿sí? Ya nos desecharon, no quieren. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Protestar solemnemente no es... No es eso, es hazles saber, ¿sí? Presta juramento delante de ellos. Díselos de antemano. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Que no vayan engañados, que no digan, es que no nos dijiste, es que nadie nos advirtió, es que nosotros no sabíamos. Y entonces vienen los versículos de 1 Samuel 8, del 10 al 18, donde nos dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará vuestros hijos, o sea, se va a llevar a tus hijos y los va a poner en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿De qué está hablando? Los va a convertir en sus siervos para que le sirvan a él. Los va a usar conforme a sus intereses. Ok, voy a hablar con cierta locura, como dice el apóstol Pablo, como si estuviera loco, ¿sí? Entonces téngame misericordia porque se me bota el tornillo. Creo que ya estoy en esa edad, ya me voy vestido raro a la escuela, así que imagínense usted. ¿Cuántos pastores toman a los hijos de Dios y los ponen para que sean sus siervos? Ya sé, no les dicen esclavos, les dicen escuderos, servidores, colaboradores, para que les carguen la Biblia, para que le cargue el maletín, para que le lave el carro, para que le riegue su jardín, para que le bañe al perro. Yo no sé cuántos diantres de cosas. Y lo que está diciendo es, se van a enseñorear sobre la gente y los van a usar para su beneficio, para que abran camino delante de ellos, para que los protejan, los guarden a ellos. Y nombrará para sí jefes de miles, sí, jefes de cincuentenas, o sea, los va a organizar, va a generar una estructura para con esa estructura consolidar su poder. Va a generar un ejército a su servicio, para su protección, para su provecho. A esos los va a poner a trabajar a sí mismo para que laven carros. No, dice que laven carros. Bueno, los que lavan carros, pues también los hay, ¿verdad? Para que su ministerio entonces sea trabajar para juntar dinero para el ministerio del otro. Que aren sus campos, que sieguen, que cosechen sus cosechas, sus mieses, que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Se va a convertir en un señor, un dueño de vidas y haciendas. Se va a convertir en un reyesuelo que va a utilizar a los hijos de Dios como hordas a su servicio. Los va a volver desechables. Los va a mandar a la guerra, aunque dejen hijas, bueno, mujeres viudas, hijos huérfanos, madres llorando en casa.
Va a tomar decisiones sobre ellos que van a trastornar sus vidas y volverán cansados, lastimados, mutilados, los que vuelvan. Tomará también a sus hijas para que sean sus perfumadoras, sus cocineras, sus amasadoras. O sea, las hijas también las va a convertir en criadas para su servicio, para sostener su casa, para cuidar a su familia, para que le cuiden sus hijos, para que le chiquien a la esposa, para que le planchen y le laven. Asimismo, tomará lo mejor de tus tierras, lo mejor de sus viñas, lo mejor de sus olivares, y lo va a usar para mantener a su ejército de servidores. Se va a aprovechar de tu capacidad, va a manipular tus finanzas para sostener entonces su ejército. Va a comprar sus mansiones, sus yates, sus aviones, ¿sí? Diezmará tu grano y tus viñas para dar a sus oficiales, a su ejército y a los siervos de tus oficiales, ¿sí? Tomará a sus siervos y a tus siervas, tus mejores jóvenes y tus mejores asnos, y con ellos hará su trabajo. O sea, mi visión, mis intereses, mis riquezas, mi imperio, para establecer lo que a mí me interesa a costa de lo tuyo, de tu esfuerzo, de tu herencia. Diezmará también sus rebaños y serás su siervo. Entonces diezmará tus riquezas, diezmará tus posesiones. Y clamarán en aquel día a causa de que su rey, que ustedes habrán elegido, y van a decir, Señor, ayúdanos, porque este tipo es un pillo, nos roba, abusa de nosotros. Mas el Señor no les responderá en aquel día. Eso es lo que quieren. Y el que por su gusto es buey, dicen en mi rancho, hasta la coyunda lame. ¿Sí? Entonces, al que quiere, hasta sabroso le sabe. Dice 1 Samuel 18:19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no nos convences, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ser felices como todas las naciones. Ajá, todas las naciones son felices. Vamos a ser prósperos. Ajá, todas las naciones son prósperos. Vamos a vivir sanos y saludables. Ajá, todas las naciones viven sanos y saludables. No, pues vas a ser explotado y miserable y frustrado y esclavo y limitado y miserable como todas las naciones, eso sí. Dicen ellos, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y él hará nuestras guerras. Con tus hijos. Se llevará a tus hijos y te traerá cadáveres despedazados. Eso es lo que vas a tener. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió en oídos del Señor, de Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Y entonces dijo Samuel a los varones de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. Les traeremos uno. Alguien para que ustedes estén orgullosos, alguien carismático, para que ustedes digan, ese es un buen rey. Y de esa manera entonces Dios va a escoger a Saúl. Saúl en el capítulo 9 de Primera de Samuel es un hombre de la tribu de Benjamín. Su papá se llamaba Cis, un hombre valeroso, valiente, bragado, el hombre, ¿sí? Hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Y él tiene un hijo que se llama Saúl, hermoso el muchacho. Noten ustedes, ¿sí?, que desde allí
Dios dice algo que les llene el ojo. ¿Quieren algo que les llene el ojo? Les voy a dar algo que les llene el ojo. Es más, no se los va a llenar, ¿sí? Se los va a saturar, ¿sí? Ustedes se van a enamorar de él, porque entre los hijos de Israel, ¿sí? No había otro más hermoso que él. Podía ganar entonces un concurso de masculinidad. Era un prototipo, ¿sí? Los griegos dirían, era un Adonis. Hombre hermoso a la vista. Así ganó Peña Nieto, ¿sí? Y cuando yo le preguntaba a la gente que por qué había votado, porque está bien guapo, y le dije, ¿y te lo vas a llevar a la cama o qué? Va a gobernar tu país. No lo quieres guapo, lo busca lo inteligente. Pues sí, pero 6 años después dicen, ay, sí, tan guapo que estaba, y mira, pues claro. Déjate llevar por la vista en lugar de por la convicción del Espíritu. De los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era alto entonces. Siendo guapo, alto, fornido, pelo largo, atractivo. Todo el mundo dijo, este es un buen rey. Las monedas de nuestro país se van a ver re bonitas con la cara del tipo. ¿Sí? Cuando pagues vas a decir, ay, qué lindo está. Pero finalmente, todo eso es una tontería, ¿sí? Al padre de él se le habían perdido unas burras y su papá lo mandó entonces a buscarla, ¿sí? Las burras. Le dijo, llévate a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las burras. Y ahí anda el otro del monte de Efraín a la tierra de Salisa, no las hallaron. Pasaron luego por las tierras de Salim y tampoco. Después entraron por la tierra de Benjamín y tampoco las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, el criado que andaba ahí con él, ya preocupado, le dice, oye, pues ya hay que regresarnos, ¿sí? Porque capaz que ahora tu papá está más preocupado por nosotros, ¿sí? Que por las burras. ¿Sí? Va a pensar que ya te perdiste, ya es mucho tiempo, ¿sí? Y entonces le dice Saúl, he aquí que hay un hombre en esta ciudad, un varón de Dios. Es un hombre insigne, es un hombre famoso, es un hombre respetable. Todo lo que dice, acontece. Quiero preguntarle, ¿sí? Vamos pues allá, quizá nos va a dar un indicio acerca de las burras que andamos buscando, ¿sí? Y entonces le responde Saúl al criado, vamos ahora, sí. ¿Pero qué vamos a llevarle a este hombre? Pues el pan que teníamos ya no lo comimos y todos no tenemos nada que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos, sí? Y entonces el criado, ¿sí? Le dijo a Saúl, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Pues ya nada. Era una limosna. Y dice, bueno, pues este poquito que nos queda, la cuarta parte de un ciclo de plata, es lo que le voy a decir, pues toma, ¿sí? Es lo que tenemos. Para que él nos diga entonces qué tenemos que hacer. Porque recuerden, y eso yo sé que es importante, dice 1 Samuel 9:9, siempre que lo leo se me hace curioso eso porque ya no se usa, ¿verdad? Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, cualquiera que iba a consejería, decía así, ven, vamos a ver al vidente, ¿sí? Porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente, ¿sí? Y entonces no iban con las manos vacías para darle al vidente. Pero como decíamos, eso ya no se usa, ¿sí? Entonces, ahora los que llegan a la consejería, nada más llegan con los problemas, bueno, llegan con las manos llenas, así, entonces ya, ahí le va pastor, ¿sí? No, es una mala broma. Y entonces Saúl le dice a su criado, ¿sí? Dices, bien, vamos, ¿sí? Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y toda la historia entonces va a girar alrededor de cómo este don nadie se convierte en el rey. Es Dios quien lo pone. Y lo pone por esa necesidad del pueblo de Israel de tener un rey. ¿Cuál es el problema?
Ok, van algunas preguntas, por favor, participen. ¿Cuántos reyes había tenido Israel antes? No es capciosa, es ya de veras. ¿Cuántos reyes había tenido? Necesitan abrir su micrófono porque si no, jamás me voy a dar. Ya sé, son las preguntas retóricas del pastor. Sí, si digo ninguno, va a salir con una cosa, y si digo uno, va a salir con otra. Entonces, ok. Resulta que el único rey que conocían era Dios. ¿Sí? Lore Torres. Sí, precisamente eso iba a decir, que solamente Dios era el rey. Y pues dejaron al rey unigénito por un rey que, pues, humano, ¿verdad? Que eso, pues, prácticamente a veces nos pasa a nosotros, por no darle el señorío en todas las áreas de nuestra vida. Esa es nuestra meta, darle en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y entonces, habían tenido un rey, pero no lo habían reconocido como rey. ¿Sí? Se habían rebelado contra el rey. Y entonces, si al rey que habían tenido, el rey eterno, no lo consideraron rey, entonces, ¿qué modelo de reinado, qué modelo de estructura, qué modelo de forma de hacer las cosas tomaron? El modelo del mundo, el modelo de los reinos que estaban alrededor. Y lo que estaban a su alrededor no eran reyes, eran caciques. Porque en los grupos humanos de la antigüedad, el concepto de estructura, de reino y demás, no había desarrollado, no había el concepto de Estado como tenemos ahora, con leyes que traen protección a los ciudadanos, con derechos humanos, con limitaciones al ejercicio de la autoridad. No, no, lo que había eran caciques. O sea, gente que llegaba al reinado y con ese reinado, entonces establecían su voluntad. Y estos caciques, ¿cómo llegaba alguien entonces a tener poder? Una práctica antiquísima es el más fuerte va a controlar, no por inteligente, sino que el más fuerte va a controlar a los demás. ¿Dónde vemos esa práctica? Bueno, es bien fácil. Si a usted le gusta ver animales, el perro que manda es el perro que muerde más fuerte a los demás. Y ese va a ser el cacique. Ese es el alfa, el macho alfa dominante, desde pelo en pecho, lomo plateado y todas estas cosas que dicen en broma de los machos que andan por allí, ¿sí? Y entonces, pues el que muerde más fuerte, el que es más fuerte, el que domina a otros. Jesucristo dijo, recuerden ustedes, ¿sí? Cuando hablábamos de Marcos 8:22. Digo, de Mateo 8:22, ¿sí? Porque es Marcos 10:45 es el referente equivalente, ¿sí? Entonces, en Marcos 8:22, en Mateo 8:22, Jesús decía, los que se enseñorean en las naciones, los que se imponen por la fuerza. Entonces, un cacique, ¿cómo llegaba a tener el poder? Se imponía por la fuerza. Y esa es la forma típica en que se llegaba al poder. ¿Cómo llegaron, decía hace rato, los bolcheviques al gobierno de Rusia? Pues se impusieron por la fuerza. Sí, pero ¿cómo se impusieron los zares? Por la fuerza también. ¿Sí? ¿Cómo se impusieron los mexicas sobre los demás pueblos en México? Por la fuerza. ¿Y cómo se impusieron los españoles sobre los mexicas? Por la fuerza. ¿Y cómo se impusieron entonces ya los nativos de México sobre los españoles en 1810? Por la fuerza. ¿Y cómo se impusieron entonces los liberales como Benito Juárez y toda la línea de masones hasta llegar entonces a Porfirio Díaz? Por la fuerza también. ¿Y cómo se impusieron los revolucionarios? Por la fuerza también. Y entonces la ley del más fuerte
Es la base del cacicazgo. Noten ustedes que en esto no hay ningún tipo de diplomacia. Es el fuerte y se impone. Y no es porque quieras, es a fuerzas. Viola tu derecho, se impone sobre ti, quebranta tu voluntad a fuerza. Entonces el cacicazgo, vamos a encontrar modelos de ellos en el Antiguo Testamento, rápidamente los digo, algunos de ellos sí, porque ya se me está acabando el tiempo y apenas estoy generando toda esta estructura de antecedentes. Absalón, por la fuerza, se rebela contra su padre, el rey David, y toma el control de Jerusalén, ¿sí? Segundo de Samuel 15-18, ¿sí? Del capítulo 15 al capítulo 18. Jeroboam se rebela contra Salomón, ¿sí? Y termina gobernando sobre 10 tribus de Israel, ¿sí? Tras la división del reino, en primera de Samuel 11, del 26, de 11:26 al 12:20. Zimri dio un golpe de estado contra el rey Elá de Israel y lo asesinó para proclamarse rey, pero fue un reinado muy cortito, ¿sí? Duró 7 días, luego lo mataron, ¿sí? Primera de Reyes 16, del 8 al 20. ¿Sí? Omri, que mató a Zimri, que había matado entonces a Ela, ¿sí? Derrocó a Zimri por la fuerza y estableció una nueva dinastía en Israel, ¿sí? Y eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 16, del verso 21 al 28. Jehú, que fue ungido rey en un golpe de estado contra la dinastía de Acab, el esposo de Jezabel, y consolidó su poder, por supuesto, como se debe hacer, matando a toda la familia del otro, ¿verdad? Porque así lo hacían todos, ¿sí? Agarraban y entonces el rey ha muerto y ahí muere toda su descendencia, como lo hacen los leones en las manadas africanas. Cuando el león joven llega y mata al león viejo, mata a todos los leoncillos para que no se levante enemigo sobre él. Y entonces Joás fue puesto como rey siendo un niño luego de que Atalía tomó el poder tras asesinar a sus nietos, ¿sí? Los herederos legítimos, y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al 3. Jeroboam II, que restauró el poder del rey de Israel con una mano dura, luego de un periodo de anarquía y debilidad, ¿sí? Segunda de Reyes 14, del 23 al 29. Y bueno, pues ahí tienen ustedes cómo el pensamiento del hombre natural, ahí está, en el gobierno del pueblo de Dios, porque todos ellos son gente del reino de Dios, del pueblo de Dios. Pero ¿cómo quería hacerlo Dios? Dios quería hacerlo a través de una ceremonia, de un ritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, Dios quiere establecer entonces espiritualmente el lugar de una persona. ¿Para qué? Para que quede claro que es Dios el que te puso y no tu fuerza la que te puso. Y que cambie entonces tu concepto de que tienes que honrar el trono más que pensar en defender el trono. Si tú honras el trono, entonces, si tú honras a Dios, si tú haces las cosas correctas, entonces se va a levantar alrededor de ti una nación que va a querer que tú continúes. Y va a ser difícil que alguien quiera tomar tu lugar porque todos están contentos por el lugar que tú estás tomando. Y entonces en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, tenemos que Saúl va a ser ungido. Primera de Samuel, capítulo 10, en el verso 1. Saúl está siendo ungido por Samuel. Samuel toma una redoma de aceite, la derrama sobre su cabeza, lo besa y le dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y lo tienen, sí. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar, ya las encontraron. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y ahora está afligido por ti, ¿sí? Diciendo: ay, ¿qué voy a hacer conmigo? Pues no te preocupes, ¿sí? Nada más para que sepas que todo está bien.
Luego, en 1 Samuel capítulo 11, verso 12 al 15. ¿Sí? El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel le dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho, ¿sí? Allí Saúl y todos los de Israel. O sea, Dios lo que está haciendo es confirmar a través de su bendición que Saúl es la persona que Dios ha escogido. Bueno, ahora ya recordemos todo el contexto, cómo fue que fue escogido, pero Saúl es la persona que debe de estar allí. Ahí está el profeta, ahí está Dios diciendo: este es el rey que querían, ahí lo tienen. ¿Cuál es el asunto? Saúl, en lugar de buscar la forma de hacer las cosas de Dios, Saúl se va a convertir en un cacique, no en el rey que Dios quería, en un cacique, como los caciques que estaban a su alrededor. Va a reproducir las mismas prácticas de cacicazgo, de egoísmo, de centralización de poder, de manipulación, de ambición, de avaricia, que los caciques alrededor están haciendo. Saúl entonces, y eso va a ser el motivo de nuestra siguiente clase, no será un hombre que su forma de reinar muestre lo que es el reino de Dios. Será un hombre que su forma de reinar será más parecida a la carnalidad de los pueblos que le rodean que del Dios que lo impuso en el trono. ¿Por qué es importante todo esto que estamos diciendo esta primera clase? Porque una de las cosas que quiero que hagamos como Redime es preguntarnos si el liderazgo como se lleva en Redime es a la manera de Dios o es un cacicazgo del mundo. Quiero que seamos capaces de evaluar si las prácticas de cacicazgo que hacen las naciones se han metido en la doctrina de la iglesia local, nosotros como parte de esa iglesia local, y la forma en que se ejerce la autoridad espiritual se ha contaminado, se ha corrompido con prácticas que son perversas delante de Dios y que terminan entonces generando una separación entre la forma en que Dios hace las cosas y la forma en que los seres humanos hacemos las cosas. Y eso es fundamental, porque si estamos pensando en que llegará el momento en donde este tipo que está ahora, el Pablo Cancino, ha de ser llevado por Dios a otras cosas o a su eternidad, la persona que venga detrás de mí bien pudiera replicar los mismos patrones perversos que yo haya hecho, y entonces sería peor la siguiente generación que la generación actual. Entonces yo tendría que ser entendido, espero que más que Samuel, en entender si mis generaciones en lo natural o en lo espiritual, yo creo que va a ser más en lo espiritual. Mis hijas no tienen el llamado, ellas me dicen, para enfocarse en el ministerio de la iglesia, y entonces Dios tendrá que levantar seguramente de las personas que ha puesto a nuestro alrededor, pues tendría que levantar los nuevos liderazgos. Y tendríamos que evaluar el corazón de las personas para saber entonces quiénes son aptos, quiénes tienen el llamado y de qué manera entonces estos que tengan el llamado lo van a enfrentar para honrar a Dios en todas las cosas. Tenemos tiempo, por supuesto.
No estamos diciendo que esto va a ser mañana o pasado. Tenemos todavía unos casi 4 años. Entonces, queremos hacer este proceso y hacerlo bien. Por eso es que ya desde ahora necesitamos erradicar todo cacicazgo del mundo y purificar un liderazgo, que el pastorado sea a la manera de Dios. Dice Romy, entonces, cuando somos guiados por Dios, no vamos a tratar mal a nuestros pares, ¿sí? Imponer, sino que vamos a amarlos, efectivamente. Porque entonces haremos, decíamos, lo que hizo Jesús, somos servidores. Ahora puedo decir, hasta donde me ha sido posible, ejemplo de ser. ¿Sí? Ok, este es el momento en el que ustedes hablan y yo los escucho, aunque a veces hay momentos en donde ustedes no dicen nada y yo ya digo, hasta la vista. ¿Qué dicen ustedes? Entonces debemos tener cuidado, pastor, en lo que le pedimos a Dios y debemos decir, orar, que si es la voluntad de Él, que de hecho no nuestra voluntad, porque lo que pidieron al pueblo de Israel era lo que ellos querían, no lo que Dios quería, y tuvieron muchas consecuencias. Y a veces pedimos las cosas sin pensar, pensando en lo que nosotros pensamos que es conveniente para nosotros, cuando no, lo mejor siempre es lo que Dios quiere para nosotros, porque nosotros no vemos como Dios ve las cosas. Sí, de hecho así es. Ahora, el gran problema entonces sería que si nosotros estamos pidiendo generar una estructura, porque creemos que hay que poner una estructura, pero la estructura termina no siendo algo que lleve a la gente a confiar en Dios. O sea, si ponemos una estructura, porque todo mundo tiene una estructura, porque todas las organizaciones y la teoría de las organizaciones y de la administración de grupos y bla, 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 lo que vamos a terminar teniendo es, entonces, un artificio humano que en lugar de que Dios sea el centro, va a ser el centro la voluntad humana. Y eso puede suceder. Ha sucedido un montón de veces en la historia y le puede suceder a cualquiera. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué dicen los demás? Somos 14 personas, contándome 15. Entonces, adelante, Yo, Dulce. ah, pues yo pienso que pues más que nada es trabajar en yo, persona individual. Porque en un principio estaba diciendo las debilidades que aún tengo. Son debilidades que me llevan al enojo, me llevan a la molestia, me llevan a la tristeza. Todos los sentimientos que el Espíritu del Señor no ha puesto en mí, que son ajenos. Entonces esto se deriva por el estar mi vista en los demás. Y ya lo dice la palabra, ¿cómo me voy a poner a ver la paja en el ojo ajeno, siendo que yo tengo todo un edificio de 7 pisos en el mío? Entonces es a apegarnos. Bien importante es lo que usted nos dice cada vez, cada vez, 2, 3 veces en cada oportunidad de leer la Biblia, porque no queda a la primera, no queda a la segunda, el mensaje se va grabando poco a poco, porque nuestra testarudez es muy grande y es de generaciones.
no es la propia que traigo yo ahorita, mis 50 y tantos. Es la testarudez que me han heredado los padres, los abuelos, todos los que me rodearon. Entonces, es ir tallando esa piedra, es puliéndola, permitir que el Señor haga su labor en ella, pero sin tampoco, yo estoy estudiando, o yo leo más, o yo, porque eso es volver a, a poner mi vista en los demás. No sé si me... sí, usted puede explicar lo que yo quiero decir, yo lo sé. ¿Sí? Pues ahora, efectivamente necesitamos poner nuestra vista, nuestra mirada en él. ¿En qué consistía el gobierno de Dios en tiempos de los jueces? En que cada uno tenía que poner su vista en el Señor. O sea, cada uno tenía la responsabilidad de autogobernar su vida delante de Dios. El sacerdote, en este caso el profeta Samuel, no era rey. Él no gobernaba sobre el reino. Él solamente era un acompañante en la fe del pueblo de Israel. Yo creo que la iglesia tendría que ser más un ejemplo de la estructura, casi no estructura, de el pueblo de Israel en tiempos de los jueces, que la estructura del pueblo de Israel después de los jueces. O bueno, si quieren, para que los jueces no nos queda muy claro, porque el pueblo era cabezón y demás, pues probablemente tendríamos que pensar en el tiempo de Moisés, ¿sí? O en el tiempo de Josué, me gusta más el tiempo de Josué. Pero curiosamente, la iglesia como congregación no tenía una estructura como tal. El pueblo tenía una estructura porque buscaban de Dios, había un gobernante que gobernaba de parte de Dios, pero no era rey, era un servidor de Dios. Moisés fue un servidor de Dios, Josué fue un servidor de Dios. No era dueño de las cosas, era solamente un servidor. Pero algo sucedió que la iglesia se corrompió y ahora tenemos una cosa seda que no sirve para nada, ¿sí? Y que por eso genera tantos problemas, ¿sí? Pero vamos a intentar ver cómo Dios quería que las cosas fueran. Muy bien, entonces ante tanta timidez, Pastor, yo, adelante. hablando de tímidas, Eh, fíjese que ayer estaba en oración y de pronto vino a mí, a los hijos de Baal, Ham, Hamles y Jambres, no recuerdo el nombre como tal, pero me puse a investigar y esto me llevaba justamente a entender cómo es que aún aún estando en la congregación o donde estemos, si no buscamos de Dios, podemos ser eh, perturbados o podemos caer en la falsedad, ¿no? De quién esté, no nada más al frente, sino quién está a nuestro alrededor, es más, hasta de nosotros mismos, porque en algún momento podemos creer que realmente es Dios quien nos está hablando y realmente pues no, porque también tenemos que empezar a trabajar con nuestro fruto, ¿verdad? El fruto de lo que Dios está mostrando en nuestra vida tendría que notarse y no nada más ver a quién está al frente. Como decía Dulce, es importante, creo que sigamos buscando de Dios en nuestra intimidad y buscar en Él, sobre todo porque ya usted nos está mostrando, lo dijo, lo ha estado repitiendo, yo me voy, yo voy a dejar, prepárense, busquen en la palabra, pero sobre todo eso, o sea, poder buscar dirección y si ya tenemos ahorita un mensaje muy claro hacia dónde va la congregación, que Dios siga sopesando nuestro corazón y que siga transformando a partir de que nosotros también busquemos de Él, busquemos claramente dirigirnos en entendimiento
y que se cumpla el propósito, el llamado y para lo cual nos ha permitido poderle conocer, ¿verdad? Entonces, eh, esto me dejó entre muchas otras cosas, esa lectura de ellos en cuanto al entendimiento que no hemos tomado nuestro lugar y necesitamos tomarlo justamente por lo que usted acaba de decir, cómo está este mundo, cómo se está manifestando tanto dolor, tanta ira, tanta soberbia, tanto egoísmo, y nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. En lo personal le reconozco, la valentía que tiene para ir vestido así. De verdad, yo se lo dije, yo dije, no, igual y yo también me he visto, pero la verdad es que aún hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar y entonces esto parte justamente para mí de dónde está el valor, dónde está la fuerza o la fortaleza más bien que Dios nos da y no entender solamente, o a mí me está llevando a esto, no entender que solamente es un ministerio de adoración o un ministerio de alabanza, ¿no? Sino un ministerio de acción también, de todo lo que tenemos que hacer, no nada más con nosotros, sino con los que nos rodean, nuestra familia, tantas personas que están todos los días batallando con enfermedades, con desaparecidos, con los niños maltratados, con los niños abusados, cosas que ahorita ya el mundo están al público y que nosotros que estamos conociendo de Dios, del amor de Dios, pudiéramos alimentar a los demás, pero es necesario que tomemos ese lugar con autoridad, principalmente metiéndonos en la presencia. Creo que eso es algo muy importante y que los hábitos que de pronto no hemos trabajado, los podamos trabajar porque el tiempo se va, el tiempo, si es el tiempo una moneda del reino, pues tenemos que empezarla a usar de la mejor forma, creo yo, y creo que esto me está llevando a este entendimiento, o eso es lo que yo me quedo con esta clase. Gracias. Cuando nosotros pensamos en el tiempo, siempre pensamos en el tiempo como algo que permanece, como un recurso renovable, pero lo cierto es que el tiempo es algo fugaz, volátil. Y por eso de repente alguien me dice, es que ¿por qué tienes que estar diciendo cada rato que te vas? Nos vas a volver así como la histeria, ¿sí? No. Jesús se los dijo 3 años y medio a sus discípulos. Y el día que lo estaban matando, ellos estaban, ¿por qué el Señor? Ya les había dicho que el Hijo del Hombre les iba a ser quitado, ¿sí? Ahora, a mí me queda claro que más que pensar en que me voy a morir, lo que estoy diciendo es, hay un montón de cosas que hacer. Y yo tengo que seguir el camino adelante de lo que Dios me ha dicho, para ayudar a otros en las cosas que Dios ya me ha dado una cierta capacidad de ayuda. Eso implica que ahora no puedo viajar suficiente porque tengo que estar, pues entonces podré viajar lo necesario y poco estaré acá. No significa que nunca llegaré de regreso, sí, pero poco estaré acá. Significa que en lugar de estar pensando en matemáticas o en la universidad o en lo que sea, tendré la oportunidad de dedicarme a la búsqueda espiritual y decir, ahora sí, si mi trabajo va a ser orar, pues tendré que orar 8 horas como estoy 8 horas en la universidad y después de eso ya mi tiempo personal de oración, ¿sí? Eso a la larga debería ser una bendición para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, si ahorita no estoy viendo los milagros que quisiera ver, probablemente entonces, con toda la consagración, todo el tiempo y todo el enfoque, pueda ver lo que hasta ahora no he estado viendo, ¿sí? Quizás sea lo que Dios quiera, ¿sí? Pero entonces tenemos que ir hacia allá, pero no podemos permitir que cuando lleguemos a ese punto, nuestra estructura sea un cacicazgo y los que vengan reproduzcan un cacicazgo y se quieran enseñorear e imponer sobre otros, quieran sacar ventaja sobre otros, quieran abusar de otros, quieran sentirse reyesuelos. No, todas esas cosas tenemos que cortarlas de tajo desde ahora,
Si hay cosas que yo no he visto en mí y las estoy reproduciendo, tenemos que quitarlas del Pablo Cancino para que entonces el que venga no tenga un mal modelo que replicar. Hacia allá van las cosas y seguramente eso será otro día. Entonces, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, bendiciones. Siempre un gusto estar con ustedes. Amén.